Bien, en esta oportunidad nos encontramos con el profesor Manuel Ibarra Trujillo, docente de la Universidad Privada del Norte, destacado docente en la facultad, enseña las materias de Derecho Constitucional Peruano, y para esta oportunidad vamos a preguntarle respecto a su conocimiento y experiencia sobre diversos temas desde el enfoque de la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento y respaldo que le da la Constitución y sobre el sistema nominalista regalista. Bien, doctor Ibarra, reciba mis más cordiales saludos. Para iniciar la entrevista me gustaría citar el artículo 66 que habla acerca de los recursos naturales, en donde se establece también en el primer párrafo el sistema nominalista y en el segundo el sistema regalista. Menciona que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Y el segundo, el Estado es soberano en su aprovechamiento. Para la ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Cito este artículo porque es preciso preguntarle lo siguiente. ¿Usted cree que bajo el sistema nominalista regalista el Estado hasta la fecha ha actuado de manera correcta, refiriéndome a la distribución del obtenido a través de la minería? Si bien es cierto, desde el inicio de la República, los criterios respecto al manejo de los recursos naturales renovables o no renovables han sido casi prácticamente los mismos, porque es una forma de proteger cómo el Estado asume también una condición paternalista frente a los recursos naturales a comparación de otros estados en los cuales dejan a criterio privado más que nada el tema de la protección de estos espacios. Si bien es cierto, ha sido importante que el Estado tenga o ejerza un control sobre estos, no es menos cierto el hecho de que en la práctica, al parecer, no ha funcionado de manera correcta desde el punto de vista de que ha sido equitativa la distribución de aquellos recursos. Lo cual, y no porque no exista normativa que pueda corregir o pueda facilitar eso, sino porque al parecer las formas de gestión que ha realizado el Estado, las autoridades no han tomado la iniciativa o no han aplicado aquello que establece la normativa, porque normas en materia de industrias extractivas, de control de minería, existen por montones en realidad, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Prosiguiendo con la entrevista, la Organización Internacional del Trabajo es un convenio que ha sido suscrito y ratificado para el presente trabajo por los países que importan señalar: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Dicho convenio fue firmado en el año 89 y fue el primero en plantear que los gobiernos deben consultar con buena fe aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas u originarios, cual sea la denominación que se pueda acuñar. En base a su experiencia y relación directa, porque sabemos que usted es conferencista internacional, ha sido invitado por la universidad en Colombia, me gustaría que haga un breve resumen respecto a cómo se lleva a cabo la consulta previa en nuestro país y cómo se lleva a cabo la consulta previa en Colombia. ¿Cuáles serían las semejanzas, similitudes que existen y aquellas que nosotros podemos abstraer del derecho comparado para una mejor regulación y un mejor ejercicio de la norma en específico? Claro, en realidad las diferencias son mínimas desde el punto de vista del contenido de la norma, ¿no? Donde sí las diferencias son mayores es desde el punto de vista de la aplicación, de la eficacia de la actuación de la autoridad. En el caso nuestro, la norma, y lo curioso porque esta normativa nace, la Convenio 169, nace de un organismo que no está relacionado con temas de derechos humanos en particular, sino está relacionado con un tema de naturaleza laboral. Y nace de ahí, casualmente, este convenio que habla sobre algo específico, no a todas, no a todos, sino dice específicamente a comunidades nativas u originarias, es decir, aquellas comunidades que ocupan espacios que siempre han estado ahí, que siempre se han desarrollado en ese lugar y que son los otros los que han llegado. Es por eso que no es que se aplica esta ley de consulta previa a todas las comunidades. Y digo esto porque en algún momento se pensó que cuando hubieron los conflictos en Cañaris, en las zonas de Puno, en Ilave y en las zonas de Conga, se pensó inmediatamente ¿por qué no se aplica esta ley de consulta previa? Pues la respuesta era simple: no se puede aplicar en esos casos porque esas no son comunidades nativas ni originarias. Entonces la diferencia
Y lo mismo pasa en la ley, no solamente colombiana, sino también en la ley chilena, que también tiene temas sobre consulta previa. Otra de las diferencias que puede existir, y es más, el Estado peruano hizo toda una relación de cuáles son las comunidades nativas originarias, y estaba orientado específicamente a que lo que se le vaya a consultar esté relacionado con cualquier tipo de tema administrativo, político, legal que vaya a afectar a estas comunidades nativas originarias, ¿no? que fue la idea principal. La gran diferencia quizás puede estar en la obligatoriedad o vinculatoriedad de la decisión. Es decir, oye, yo le consulto porque la consulta va a tener un resultado. ¿El resultado es vinculante o no es vinculante para mí, Estado? ¿Es obligatorio o no es obligatorio para mí? ¿No? En el caso nuestro, pues la normativa específica de que no necesariamente va a ser vinculante, pero sí va a tener un tema referencial. Deberá ser tomado en cuenta, pero no como algo vinculante. En el caso del sistema normativo colombiano es distinto, porque ahí sí está generando, porque ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana en la cual dice, oye, la consulta previa tiene una razón de ser, proteger a las comunidades nativas originarias frente a cualquier tipo de industria extractiva o industria que vaya a alterar su cosmovisión, su ecosistema. Por consiguiente, debería tener una relevancia y debería tener una acción por parte del Estado. Lo cual no pasa en el caso nuestro, porque el caso nuestro simplemente es referencial, es algo que no genera una vinculatoriedad que el Estado puede tomarlo en cuenta o no puede tomarlo en cuenta, digamos, ¿no? Y algo similar pasa con la de Chile. La de Chile también obviamente prácticamente es vinculante, digamos. Entonces esa es la diferencia esencial, porque respecto a los demás prácticamente tienen las mismas generalidades respecto a hacer una lista, a que solamente cuando involucran temas de naturaleza administrativa o política que vayan legislativa, que vayan a interferir, son los puntos comunes, digamos, ¿no? Bien, doctor. Respecto a la consulta previa, hay muchas corrientes ideológicas que señalan y sostienen que no es una medida adoptada por el Estado que surta efectos en beneficio de la comunidad, de la población. Entonces, se han visto involucradas algunas otras medidas administrativas, como es el caso de la socialización del proyecto en lo referido a las comunidades campesinas, las comunidades nativas, en donde existe por un lado el empresario y por el otro la comunidad campesina, en donde el primero tiene que buscar la forma de que el segundo pueda aceptar, acatar en base a un proyecto preestablecido que señale algunos supuestos en beneficio de la comunidad. ¿Usted considera que el Perú debería adoptar algunas alternativas adicionales a la consulta previa en vista de que hasta la fecha no genera, como usted bien lo señaló, vinculatoriedad entre las partes? Sí, si bien es cierto, ya la normativa que habla sobre temas medioambientales en el Perú ya señala determinados principios, como por ejemplo el tema de la socialización del proyecto, el tema del desarrollo sostenible, el tema de la prevención, el tema de la precaución, y todo, obviamente, tenemos muy buena normativa respecto a medio ambiente. El gran problema es hasta qué punto el Estado, a través de su autoridad, es capaz de hacer eficaz la normativa. Pues ese es el gran problema que estamos teniendo ahora, digamos, ¿no? Porque al final tenemos todos los procedimientos, los protocolos, las posibilidades de que se desarrolle la comunidad a través de esta industria extractiva, que se pueda revertir aquello que se ha dañado en algún momento hasta dejarlo igual o muy parecido a como estuvo antes de la industria extractiva, pero el gran problema pasa más que nada por el tema de la gestión, por el tema de que la autoridad no aplica, que deberían generarse mecanismos adicionales. Bueno, quizás aquellos que generen una responsabilidad directa en la autoridad por la omisión en el cumplimiento de lo que establece la normativa, o cuando ésta se presenta pero no es lo suficientemente clara, no es lo suficientemente persistente para hacer que se cumpla lo que establece la normativa, porque de normas tenemos muy buenas en la tierra, ¿no? Bien, doctor. ¿Existen algunas comunidades campesinas y nativas que se mantienen renuentes en la idea de que las empresas mineras puedan llevar a cabo actividades extractivas? Entonces, usted, a modo de reflexión, ¿sugiere un mecanismo o algún procedimiento por parte de la empresa minera? Porque muchas veces existe la incertidumbre de que ¿qué pasa si esta empresa minera, porque obviamente el Perú
al ser un país que crea mucha normativa, pero que en la variedad que tiene no todas son eficaces. Entonces, la informalidad misma hace que el empresario extranjero pueda aprovecharse. Entonces, ¿usted cree que debería llevarse a cabo de forma obligatoria una especie de medida como el criminal compliance para el caso de las empresas? Entonces, de ese modo podríamos asegurar, yo comunero y los miembros de la comunidad, que la empresa que va a llevar a cabo las actividades extractivas cumple con los estándares internacionales y que por obvias razones no va a afectar o el daño va a ser mitigado. Claro. En la práctica quizás el constante incumplimiento o la percepción de constante incumplimiento, porque se producen las dos situaciones, algunas cosas reales y algunas cosas no tan reales, ha generado pues, que se presenten figuras jurídicas concretas, ¿no? Entonces, para tratar de asegurar de una forma más rigurosa el cumplimiento, digamos, ¿no? Lo cual no necesariamente va a determinar que esto se convierta en eficaz. Yo creo que el Estado lo que debe hacer es fortalecer los mecanismos de comunicación o de diálogo entre la industria extractiva y la comunidad, de tal manera que tenga lo suficientemente claro que tiene límites la industria extractiva, pero que también tiene ciertos beneficios que podría otorgar a corto o a largo plazo, porque al final lo que le interesa a la comunidad es aquello que uno no lo perjudique, sino por el contrario le genere algún tipo de beneficio. Y ya de hecho, cuando se produjo esta acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional de Cajamarca por el caso Conga, el Tribunal Constitucional fue claro y dijo: Estado, a partir de ahora, cada vez que veamos el tema de industrias extractivas o vayas a aceptar tú industrias extractivas, hay reglas, digamos, ¿no? No hizo las reglas hacia atrás, dijo: oye, de acá para adelante, cuando aceptes industrias extractivas, reglas. Primero, comunica a la población, que la población esté comunicada de en qué va a consistir esta industria extractiva, digamos, ¿no? Y que manifieste su conformidad. Dos, que la comunidad vea cuál va a ser el beneficio tangible a la comunidad en general. Tres, que los que forman parte de la comunidad también se vean beneficiados desde el punto de vista laboral del trabajo en la industria extractiva. Es decir, y que cuatro, que todo perjuicio que tú puedas causar a la zona, al ecosistema, sea un perjuicio medible que pueda ser revertido y que no perjudique a largo plazo, sino que tenga la población la seguridad de que no se va a producir obviamente algo irreversible y que a largo plazo le vaya a generar un perjuicio que sea de naturaleza irreparable, ¿no? Pero de hecho ya que en el caso del tribunal le puso esas condiciones y el gran problema vuelve a ser no el pronunciamiento del TC, no la normativa que existe por parte del Estado, sino como la autoridad de diversas maneras y por diversas situaciones acaba incumpliendo el ejercicio de sus funciones. Continuando con la entrevista, doctor Ibarra, ¿qué opina usted respecto a los informes defensoriales que emite la Defensoría? Sin duda, lo que hace la Defensoría del Pueblo dentro del ejercicio de las facultades que la Constitución le otorga son esfuerzos bastante importantes y hay que resaltar, porque procura estar siempre presente en todos esos espacios en los cuales existen conflictos e incluso avisa al Estado, incluso le da de conocimiento al Ejecutivo, al Legislativo, a las autoridades, las posibles situaciones conflictivas que se pueden a largo plazo convertir ya en conflictos propiamente. Y en materia ambiental, sin duda, ha tenido un activismo bastante importante, digamos, ¿no? En defensa, sobre todo, de aquellos espacios y personas más vulnerables. Considero, obviamente, que la función de la Defensoría ha sido y es muy importante para efecto de cautelar el derecho de las personas, sobre todo más vulnerables, que son los que más requieren la asistencia por parte del Estado. Sabemos que existe un mapa de pasivos ambientales. ¿El Estado únicamente se conforma con eso o qué tipo de medidas se está dando para controlar ese tipo de situaciones? Claro, el Estado, si bien es cierto, tiene un control, conoce exactamente cuáles son los espacios vulnerables, los espacios en los cuales existe algún tipo de problemas en materia de industrias extractivas, incluido lo formal y lo informal también, que es quizás lo más perjudicial actualmente en el Estado en materia de industria extractiva.
hace lo posible por ejercer un monitoreo, pero el monitoreo no es suficiente, sino lo que importa en realidad es que existan acciones concretas. Y el Estado, lamentablemente, por intermedio del Poder Ejecutivo, respecto a acciones concretas, no está siendo eficaz. Un ejemplo reciente es que ahora, en el mes de febrero, finales de febrero, mediados de febrero, se había anunciado ya hace mucho tiempo que había un problema de rebalse de residuos productos de unas mineras en una laguna. Y en el mes de febrero se produjo ese rebalse contaminando y generando pues un grave riesgo a la población. Eso es algo que el Estado estuvo avisado hace mucho tiempo, pero que tenía las herramientas, tenía los procedimientos, tenía la información, pero lamentablemente, una vez más, la inactividad del Estado generó que el perjuicio al final acabe dándose igual, a pesar del aviso, a pesar de la antelación, a pesar de la preocupación.